Buenos días, mis queridos hermanos. Un feliz año 2021. Les deseo desde todo mi corazón a todos los hermanos de la Iglesia Bautista Calvario. Gracias por reunirse en este tiempo, en este momento. Primer culto para nuestro Dios. Qué bonito comenzar este año, primeramente dedicándole nuestro tiempo al Señor. Dios ha sido muy bueno. El 2020 nos ha guardado, nos ha cuidado. Ciertamente algunos de nosotros que conocemos al Señor ya han partido a su presencia. Hay algunas personas enfermas en estos días. Pero vamos a orar, uno agradeciendo a Dios y también haciendo algunos pedidos. Y quiero recordar en esta mañana a nuestro misionero Samuel Vega y en Huancayo, atravesando obviamente esta enfermedad, y que Dios pueda guardarle. Acompáñeme, mi querido hermano, mi querida hermana, en este primer culto de 2021. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificamos tu nombre, Señor. Queremos que tu voluntad siempre sea hecha, Señor, aquí en la tierra como en el cielo. No hay día, no hay momento, Señor, que ha ocurrido en este planeta, en este mundo, todo el 2021, Señor, que haya escapado, Señor, a tu voluntad divina, a tu deseo, Señor, maravilloso. Permítenos en esta mañana honrarte, glorificarte, pedirte, suplicarte de lo profundo de nuestro corazón. Padre, mantener una actitud de gratitud. Mantener, Señor, una actitud que te honre y te glorifique en este tiempo, en este momento y a través de este nuevo año que nos has dado. Gracias, Padre, por lo bueno. Gracias también por lo malo. Gracias por lo que nos diste. Gracias por lo que también, Señor, decidiste no darnos y también quitarnos. Padre, de tu mano viene todo y con gratitud en este día, Señor, te alabamos, te honramos. Y ahora, Padre Celestial, considerando este nuevo año, permítenos, Señor, seguir viviendo para ti. Y ayúdanos a que la palabra de Dios principalmente cale en nuestros corazones, cale en la vida de nuestra gente, nuestra familia más cercana. ¿Por qué no nuestra ciudad aquí en Lima, el barrio donde estamos predicando la palabra de Dios? Pueblo Libre, Breña, Jesús María, Padre, todo Lima. En nuestro país, Señor, y en el mundo. Que la palabra de Dios sea predicada, Señor, con fidelidad. Es nuestro anhelo, es nuestra petición y deseo, Señor, que le vamos a ti. Por otro lado, Señor amado, gracias por los hombres que han permanecido fieles, Señor, a ti en sus vidas personales y sobre todo aquellos que han dedicado su tiempo, su vida, Señor, su familia, sus bienes, todos sus recursos para hacer la obra de Dios. Gracias por los hombres que han puesto su mano en el arado y llevan el evangelio a diferentes lugares de nuestro país, a diversos lugares, Señor, en el mundo. Ayuda a hombres y a mujeres que están en este esfuerzo continuo de predicar la palabra de Dios que puede cambiar la vida del ser humano, que puede traernos verdadera felicidad en este mundo caído. Oramos por Samuel Vega. Tú bendícele, Padre, a este misionero ahí en Huancayo, enfrentando esta enfermedad del COVID. Haz tu voluntad perfecta en sus vidas. Cuida, guarda a su esposa que también está mal. Ella con menos estragos, pero cuídala estos días. Que la enfermedad sea, Señor, por lo menos llevadera, que los médicos puedan tratar bien a ambos. Cuida a sus hijos que no están ahora en el hogar, han tenido que ser aislados. Situaciones, Padre, que algunos ya han vivido, quizás otros nos toque vivir en algún momento. Pero, Padre, te pedimos por él y te damos gracias también por lo que estás haciendo en su vida. Dale sabiduría a él, a la iglesia Alfarero, a los hermanos ahí que están fielmente apoyándoles, Señor, ayudándose los unos a los otros. Bendíceles también a ellos, Padre, para que puedan seguirte fieles en medio de esta dificultad con su líder, con su pastor. Te suplicamos, Padre, ahora que nos traigas la mente, el corazón, a bendecirte a ti en esta mañana, abriendo nuestras vidas, abriendo nuestra voluntad
a tu palabra, porque te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenida una vez más, mis queridos hermanos, a todos los que hemos podido y estamos reuniéndonos a través de la señal en vivo de la Iglesia Bautista Calvario. No se olviden nuestros cultos. Por ahora los estamos haciendo así a través del Facebook, estas transmisiones en vivo. Tenemos a las 11 de la mañana todos los domingos. Vamos a estar transmitiendo hasta que Dios nos dé un lugar apropiado en el momento adecuado para poder cuidar la vida espiritual, pero también la salud. No te olvides, hoy día a las 6 de la tarde también tendremos otro culto y ahí estaremos gozándonos una vez más con la palabra de nuestro Dios. Y los días miércoles, nuestro culto de oración y estudio bíblico a las 7 de la noche. 7 de la noche estamos estudiando ahí la palabra de Dios, Santiago, y siendo perfectos conforme al Señor Jesucristo. Sin más preámbulo, hermanos, vamos a lo más importante. Que Dios nos hable este primer domingo, en esta mañana, en este día. Busque en sus Biblias el libro de Isaías, el capítulo 23. Libro de Isaías, el capítulo 23. Aquí la palabra de Dios nos va a hablar sobre una ciudad. La ciudad se llama Tiro. Va a haber una profecía, algo que va a decir Dios respecto al futuro de esta ciudad. Isaías 23 nos dice así la palabra del Señor. Profecía sobre Tiro: aullad, naves de Tarsis, porque destruida es Tiro hasta no quedar casa ni a dónde entrar. Desde la tierra de Quitim le es revelado. Callad, moradores de la costa, mercaderes de Sidón, que pasando el mar te abastecían. Su provisión procedía de las sementeras que crecen con las muchas aguas del Nilo, de la mies del río, fue también emporio de las naciones. Avergüénzate, Sidón, porque el mar, la fortaleza del mar, habló diciendo: nunca estuve de parto, ni di a luz, ni crié jóvenes, ni levanté vírgenes. Cuando llegue la noticia a Egipto, tendrá dolor de las nuevas de Tiro. Oremos. Padre Celestial, ayúdanos, abre nuestra mente, abre en nuestros corazones aquello que a veces, Señor, te negamos. Sabemos que tenemos, Señor, un nuevo año por delante, y ayúdanos a considerar el asunto de prosperar. Todos este 2021, al pasar la medianoche del 2020 al 2021, la mayoría nos hemos deseado un feliz y un próspero año nuevo, Señor, pero queremos ver la prosperidad desde tus ojos, desde tu corazón, desde tu palabra. Ayúdanos, Padre Celestial, en este tiempo a considerar eso para nuestras vidas. No solamente el 2021, pero el futuro, Señor. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amado hermano, amada hermana, amado amigo que estás siguiendo y estás viendo este video en este tiempo, en esta mañana. La prosperidad humana, quiero mencionarle que no es permanente. Sí es factible, sí es posible, pero no es permanente. Hay logros humanos en la vida y nos narra la historia de esta ciudad, de este lugar aquí llamado Tiro. La ciudad de Tiro era un puerto fenicio en el mar Mediterráneo. Era localizado aproximadamente a unos 56 kilómetros al norte del Monte Carmelo y a 45 kilómetros del Monte Hermón. Tiro fue una de esas, vamos a decir, suministró la madera utilizada en la construcción del templo de Salomón. Los marineros y su flota, ellos eran una ciudad portuaria y tenían unas grandes naves, eran mercaderes por naturaleza, ¿no? Lo más probable es que esta ciudad de Tarsis, donde fue traída la madera para el templo de Salomón, era una zona ahí en España. Entonces las embarcaciones de Tiro fueron hasta España, a un lugar llamado Tarsis, y traían esta madera. Había mucho comercio, eran muchas distancias que se recorrían y mucha gente llegaba a la ciudad de Tiro. Naturalmente, esta era una ciudad
próspera con logros muy humanos. Y los logros humanos no son malos. Quiero mencionarles algunas cosas del texto que acabamos de leer. La ciudad de Tiro era una ciudad muy apreciada. Ahora, hermanos, no está mal en la vida lograr aprecio, lograr que nuestra familia, que nuestra cultura, que nuestra sociedad, que nuestro país logre aprecio de otros. No está mal. No vamos a decir que esto es un pecado, pero no es suficiente, no es todo en la vida. Uno puede ser muy apreciado, muy querido. Y hoy en día, por ejemplo, hermanos, quiero mencionarles. Hay gente en el Evangelio que son, y algunos que han sido muy queridos por mucha gente, que también han abrazado el Evangelio de Cristo Jesús. Creyentes muy apreciados y muy amados, pero no es suficiente. ¿Cuántos hemos visto crecer, vamos a decir, desarrollar a muchas personas y apreciarles bastante por su vida, por su ejemplo, pero en algún momento hemos visto a estas personas desaparecer y ser, vamos a decir, expuestos al escarnio por causa de su pecado, a la vergüenza? Hermanos, el aprecio no es suficiente para decir he logrado éxito en la vida. Es una parte. Y no está mal. Y no está mal que eso ocurra. Pero quiero decirle que esto no es necesariamente el aprecio, una prosperidad real. Pero Tiro tenía esta cosa, era apreciada porque cuando la ciudad va a caer, mucha gente va a aullar, van a quejarse. Dice, aullad naves de Tarsis. Esas naves que trajeron la madera desde esta zona iban a aullar cuando van a ver que esta ciudad más adelante va a ser destruida. Nos dice que no, bueno, voy a leer el verso 2. Callad, moradores de la costa, mercaderes de Sidón que pasan el mar, te abastecían. Todos esos van a quedar enmudecidos y ese aprecio va a acabar. Quiero leer el verso 5 y verso 6 de aquí del texto que estamos estudiando en esta mañana en la escuela dominical. Y dice, cuando llegue la noticia a Egipto, y es otro pueblo, otra ciudad ahí, cerca al mar también Mediterráneo, y miren lo importante y el aprecio que tenía esta ciudad de Tarsis. Cuando llegue la noticia, estoy en el verso 5 de Isaías capítulo 23, tendrá dolor de las nuevas. Un pueblo, yo hermanos, yo me pongo a pensar cómo es el aprecio a ciertos lugares. Uno de estos lugares apreciados, por ejemplo, hermanos, en los Estados Unidos, yo recuerdo un 11 de septiembre, hace ya varios años, hermanos. Cuánta gente veía a estas dos torres como algo apreciado, como algo consolidado. Era un baluarte de la economía. Muchos negocios se desarrollaban ahí. Y yo recuerdo, hermanos, cuando hubo este terrible atentado ahí, accidente. Solo Dios sabe lo que exactamente ahí ocurrió, hermanos. Pero nosotros vimos los hechos. Estas dos torres fueron destruidas, mucha gente murió. Pero ¿cómo nos lamentábamos? El planeta entero se lamentaba. Recuerden, hermanos, el aprecio no es suficiente para que uno denote prosperidad en la vida. Otra cosa que caracterizaba, tú puedes leer el verso 6, ya no voy a... Pero hermanos, la ciudad de Tiro era una ciudad sumamente comercial. El verso 2 nos dice, callad, moradores de la costa, la gente que vivía alrededor, especialmente del mar Mediterráneo, mercaderes de Sidón que pasan el mar te abastecían. Mucha gente, hermanos, hacía comercio con Tiro. Era una ciudad portuaria muy próspera. Si querías hacer un negocio grande, por ahí tenías que pasar. Si tú querías intercambiar algo, por ahí tenías que pasar. Habían grandes naves pasando por ahí, mucha mercancía, mucho dinero. Era un lugar muy comercial. El verso 3 se nota, dice, su provisión procedía de las sementeras que crece con las muchas aguas del Nilo, de la mies del río. Fue también emporio de las naciones. Oh, hermanos, Egipto
tendiendo al río Nilo, era un país que producía bastante agricultura y ellos exportaban a todos lugares sus cereales, sus vegetales, obviamente cosas no perecibles que podían ir por el mar y pasaban. Había mucho comercio en Tiro. Hay logros humanos en la vida y eso, como les digo, hermanos, no está mal. Que tú logres y tengas desarrollo personal, aprecio, no está mal. Que te desarrolles comercialmente, económicamente, eso no está mal. También, hermanos, Tiro se caracterizaba por ser una ciudad alegre. Había mucho, vamos a decir, mucha fiesta, mucha alegría, mucho contentamiento humano, mucho logro humano. Note el verso 7. ¿No era esta vuestra ciudad alegre con muchos días de antigüedad? Era una ciudad alegre. Bueno, tú piensas en un lugar bonito donde ir, tú ves una ciudad al toque o ves un país y piensas un lugar bonito para ir. Australia, estás pensando en Sydney, piensas en Estados Unidos, Miami, un lugar ahí, Las Vegas, lugares donde hay bastante alegría. Ven de aquí al Perú, un lugar para pasar buen tiempo, Lima. Ándate al Cusco, hay bonitos lugares donde la gente puede divertirse. Hermanos, uno puede desarrollar y tener aparente prosperidad, como el aprecio, como el comercio, economía. Puede haber mucho ocio, mucha alegría, mucho desarrollo en la vida, muchos logros, aparente prosperidad. Pero una vez más quiero decirle, no es suficiente ante los ojos de Dios. Estos logros humanos que tuvo esta ciudad de Tiro fueron muy interesantes, que hoy día en nuestra sociedad también está muy desarrollada. Era una ciudad, vamos a decir, también vana y soberbia. Quiero leer versículo 8 y 9. Dice, ¿quién decretó esto sobre Tiro? Dice, y ahí nos habla del decreto que va a hacer Dios, pero quiero que noten ahí, antes de que se dé el decreto, las cosas que se nos mencionan acerca de Tiro. Tiro dice, la que repartía coronas. Hermanos, una ciudad tan próspera económicamente, tan grande, tan desarrollada, que cuando venía un príncipe, otro, les daban coronas a quien no necesitaba. Era una cosa vana que ellos hacían. Los negociantes eran príncipes cuyos mercaderes eran gente noble de la tierra. Dice el verso 9, Jehová de los ejércitos lo decretó para envilecer. Note ahí el texto, hermanos, había soberbia. Una de las cosas, hermanos, que debemos tener cuidado cuando nosotros nos comenzamos a desarrollar, cuando nosotros comenzamos a prosperar, a no caer en la vanidad, a no caer en la soberbia. Hermanos, por ejemplo, voy a darles un ejemplo de los creyentes en el Evangelio, hermanos. ¿Cuántos hombres han comenzado predicando la palabra de Dios? Gente muy sencilla, predicadores muy sencillos, grandes predicadores, y poco a poco han logrado aprecio, han logrado una posición dentro del Evangelio y nos gozábamos con lo que ellos predicaban. Pero ¿cuántos de estos hombres y también pastores hoy día, misioneros, hombres de Dios en cualquier lugar del mundo donde tú estés parado, estás expuesto a vanidad y soberbia? Porque hombres humanos somos y pecadores. Le pasó a David, le pasó a Salomón. Vanidad y soberbia. El hombre más fuerte no pudo resistir a ser vanidoso y ser soberbio. Él mataba a sus enemigos y los amontonaba por montones, así como Superman, hermanos. Literalmente él mataba a gente, hermanos, tenía tanto poder, tanta fuerza, pero no pudo contra la vanidad y la soberbia. A tal punto que un día se dio ante una mujer llamada Dalila, y ahí, hermanos, y ahí, querido amigo, por ser vanidoso y soberbio, pensando que nada le va a pasar, fue apresado. Los logros humanos pueden llevarnos a vanidad y soberbia. ¿Qué pasó con la ciudad también de Tiro? Esta es una ciudad, hermanos, enmarcada dentro de la vida de los gentiles. No son gente del pueblo de Dios,
son gente filistea. Hay logros humanos, hermanos, ahí. Era una ciudad también muy, muy poderosa. Nota el verso 10. Pasa cual río de tu tierra, oh hija de Tarsis, porque no tendrás ya más poder. Tiro fue una ciudad sumamente poderosa. Tenía precio, tenía desarrollo económico por todo su comercio. Había mucha alegría, mucha festividad, pero también en el corazón de este pueblo se albergó la vanidad y la soberbia, y había poder. Y hermanos, si nosotros viéramos esa ciudad, sería el lugar donde todos quisiéramos irnos. Es como hace años aquí varios de los peruanos, yo quiero irme a Argentina, yo quiero irme a Chile, yo quiero irme a Estados Unidos, porque ahí se prospera. Ok, la prosperidad solamente humana no es suficiente, porque puede llenarte de vanidad y soberbia. Y una pregunta para nosotros en esta mañana, querido creyente y querido amigo: ¿es posible desarrollarnos, prosperar sin Dios y lejos de Dios? Hago una vez más la pregunta: ¿es posible crecer, desarrollarnos, prosperar sin Dios y lejos de Dios? La respuesta: sí es posible. Sí es posible el desarrollo sin Dios. Aquí entramos a una segunda idea en esta mañana de la enseñanza, hermanos. Sí es posible desarrollarnos sin Dios, pero si te desarrollas sin Dios, hay una posibilidad tremenda, una cosa que casi segura, que puedes y vas a ser destruido totalmente. Versículo 1 de Isaías 23. Profecía sobre Tiro: aullad naves de Tarsis, porque destruida es Tiro. Y nota cómo Dios va a decidir destruir una ciudad próspera por no estar junto al corazón de Dios, hasta no quedar casa ni a dónde entrar. Desde la tierra de Kittim le he revelado. Imagínate una tremenda ciudad poderosa que pueda de ser destruida en esa manera. Hermanos, yo les voy a decir una cosa. Cada vez que usted, si tiene la oportunidad de ir a los Estados Unidos, ahí donde estaban las Torres Gemelas, aparentemente nunca más se va a volver a construir algo sobre ello. Es un campo, es un parque donde se honran a los muertos. Y obviamente las Torres Gemelas era una cosa muy significativa, y yo me imagino mucho más grande que la ciudad de Tiro. Pero igual, Dios un día decidió destruirla totalmente. No, pero lo hicieron tales personas, lo hicieron estos terroristas, o lo hicieron los mismos, vamos a decir, americanos, cualquier cosa que pueda haber pasado. Pero ¿quién lo permitió? Dios. Y Dios determinó destruir totalmente Tiro, como cualquier cosa que tú puedas emprender en este mundo. Desarrollo sin Dios es posible, pero quiero que recuerdes, te estás asegurando destrucción total. Piensa en el hogar que quieres formar. Piensa en el negocio que quieres hacer. Piensa en la iglesia que estás ahí empujando, el ministerio, el proyecto, la educación que te estás planeando para los próximos años. Sin Dios sí es posible, pero lo más seguro es que puede ser destruido totalmente. Y es destruido totalmente por decreto y mandato directo de Dios. Verso 8 y 9 nos dice así: ¿quién decretó esto sobre Tiro? La respuesta es obvia. Ya hemos leído esto. Voy a ir al verso 9 rápidamente, porque hay otros comentarios ahí, pero está la respuesta a la pregunta: ¿quién decretó esto sobre Tiro? Y tienes que preguntarte, si estás lejos de Dios, si estás haciendo tu vida lejos de Dios, ¿quién ha decretado que tu vida, que tus proyectos, que tus planes, como el 2020 que a muchos de nosotros nos pasó, quién decretó que fueran destruidos? Jehová de los ejércitos lo decretó.
Jehová de los ejércitos lo dijo y lo mandó, y eso se cumplió. Este 2020, querido hermano, querido amigo, debe marcar en nuestras vidas, en tu vida y en mi vida, deben marcar un tiempo claro para entender que Dios decretó que nuestros planes se fueran al agua. Que es muy posible que cierta prosperidad, cierto desarrollo que hayamos estado haciendo haya sido en nuestras propias fuerzas, sin considerar al Dios que controla soberanamente. Y es el tema que estamos estudiando en el libro de Isaías. Cuando Dios da un decreto, hermanos, no hay país, no hay nación que se sostenga. No hay economía, hermanos. No hay hombre, no hay sociedad que pueda sostenerse cuando Dios decreta que las cosas sean destruidas totalmente. Verso 11 también lo leo. Extendió su mano sobre el mar, hizo temblar los reinos. Jehová mandó respecto a Canaán que sus fortalezas sean destruidas. Recuerda, desarrollo sin Dios es posible. Crecimiento sin Dios es posible. Algunas naciones hoy día lo están haciendo. China es un gran ejemplo de esto. Sin Dios están creciendo. Japón es otra gran nación desarrollándose sin Dios. ¿Es posible? Sí. Pero es posible y es casi seguro que van a ser destruidos totalmente. Un día, hermanos, en la profecía dice la palabra de Dios que la humanidad va a llegar al punto de que se van a unir, van a tener una unidad tremenda bajo un líder y va a haber una prosperidad económica, social, paz aparente ahí. Pero un día todos esos logros, hermanos, que hoy día no podemos verlo, que va a realizar el anticristo por decreto de Dios, también va a ser destruido, hermanos. Porque una vez más la vanidad y la soberbia va a estar impregnado en el corazón del ser humano y obviamente dirigido por el mayor enemigo de Dios, Satanás. Pero no evade nuestra responsabilidad y no va a evadir, hermanos, nuestra responsabilidad humana para los que queden en el futuro y que hayan vivido sin Dios. El decreto y el mandato de Dios, hermanos, es determinante en el pasado, en el presente y en el futuro. ¿Dónde estás edificando tu prosperidad? ¿Con Dios o sin Dios? Otra cosa, hermanos, que quiero mencionarle es que aquellas cosas que nosotros podamos lograr humanamente pueden ser convertidas en total ruina. Ya lo has visto, ya lo has experimentado. A través de la enseñanza hoy día y de los ejemplos que les he dado, hemos visto cuántas cosas pueden ser convertidas en ruinas. Hermanos, ¿quién vive hoy día en Machu Picchu? ¿Quién vive hoy día en Sacsayhuamán? ¿Quién vive en las pirámides de Egipto? ¿Quién vive, hermanos? No vive nadie, pues Dios decidió convertirlo en ruinas. Versículo 13. Mirad la tierra de los caldeos. Este pueblo no existía, Asiria lo fundó para los moradores del desierto, levantaron sus fortalezas, edificaron sus palacios, pero mira lo que Dios dice, Él la convirtió en ruinas. Hermanos, no hay desarrollo humano, hermanos, no hay algo que el ser humano pueda hacer que Dios no lo pueda destruirlo y convertirlo en total ruina, en total abandono, hermanos. Muchas veces Dios, hablando de varias ciudades, dice que Dios las convirtió en letrinas. Donde antes había pompa, desarrollo, una ciudad próspera, ahora son letrinas. Hermanos, ¿es posible el desarrollo sin Dios? Sí. Pero lo más seguro es que esa prosperidad no va a durar mucho. Y va a ser convertida en ruinas, destruida totalmente por el decreto y el mandato de Dios. ¿Y sabes qué? Nuestros logros y esas cosas un día van a ser olvidados. Verso 15 y 16. Acontecerá en aquel día que Tiro será puesta en olvido. Y mira,
por 70 años como días de un rey. Hermanos, toda nuestra prosperidad, todas las cosas que nosotros podamos lograr pueden ser olvidadas. Verso 16, toma arpa, rodea la ciudad, oh ramera olvidada, haz buena melodía, reitera la canción para que seas recordada. Hermanos, en la cultura de los hebreos, estas mujeres de la calle que vendían sus cuerpos, llamadas o denominadas rameras, cuando ya no eran, vamos a decir, requeridas o apreciadas, o quizás habían entrado a una edad en la cual ya no podían usar sus cuerpos para hacer ese pecado terrible ahí de vender sus cuerpos. Hermanos, eran mujeres que comenzaban a cantar y a lamentar buscando llamar la atención. Y es la figura y es la idea, hermanos, que Dios hace con aquella sociedad, con aquel grupo humano que decide prosperar y desarrollarse sin Dios, a las espaldas de Dios. Destrucción total es lo único que nos espera. Por decreto y mandato divino, convertida en ruinas y ser olvidada. Pero aquí una cosa clave, hermanos, y aquí viene la misericordia y la gracia de Dios que también quiero presentarte en esta mañana. Por más que una sociedad haya sido totalmente adversa a Dios, es una sociedad que puede ser restaurada. Y Dios ha ofrecido y ha prometido algo específicamente aquí para Tiro. Y dice el verso 17, acontecerá que al fin de los 70 años visitará Jehová a Tiro y volverá a comerciar y otra vez fornicará con todos los reinos del mundo sobre la faz de la tierra. Pero hay una cosa interesante, y aquí no quiero que entendamos este término fornicar con todos los reinos como necesariamente pecado en la vida de ellos, pero aparentemente ellos van a volver por causa de Dios a ser restaurados, a ser la ciudad que antes había conocido, había sido alegre y próspera. ¿Cuándo ocurrirá eso? No sabemos exactamente cuándo, pero quiero decirle algo que sí, eso va a ocurrir porque Dios lo ha determinado. Pero también, Tiro, no solamente va a ocurrir eso en la vida de ellos, que puede ser restaurada. Pero, dice el verso 18, voy a leer el versículo 18, pero sus negocios y sus ganancias, ya miren, se han dado cuenta, esta ciudad después de ser destruida puede ser restaurada, pero Dios la va a restaurar para que sea consagrada a Jehová. No se guardarán ni se atesorarán, porque sus ganancias serán para los que estuvieren delante de Jehová, para que coman hasta saciarse y vistan espléndidamente. Oh, hermanos, Dios puede cambiar nuestras vidas, nuestra sociedad y nuestra familia. Él, y eso quiero decirle, solo Dios puede restaurar vidas, grupos familiares, sociedades, comunidades, países, hermanos enteros, si dejamos que Él esté con nosotros y buscamos prosperidad a su lado. Pregunta para nosotros, terminando hoy día la enseñanza: ¿qué tipo de nación? Este 2021, ¿qué tipo de sociedad, qué tipo de familia yo quiero y deseo para mí? Una prosperidad fuera de Dios, haciendo un repaso, hermano, es posible. Tú puedes decidir hoy día y de repente algún creyente como Sansón, un hombre que teme a Dios como Lot, dice: voy a prosperar a mi forma, a mi manera, y que Dios no me moleste, que Dios solamente me lleve al cielo, eso es suficiente. Y es posible desarrollarnos económicamente, socialmente, emocionalmente, sí. Pero quiero que recuerdes que ese tipo de prosperidad que tú has elegido es una prosperidad que va a resultar vana. Es una prosperidad que va a resultar en soberbia. Es una prosperidad que va a resultar en perdición. ¿Es posible prosperar sin Dios? Sí, es posible.
pero será vano, será soberbio, será una perdición tu vida, y recuerda, será destruido un día. Como nuestros planes este 2020, como nuestros proyectos este 2020. ¿Dios puede hacerlo? Sí. ¿Dios puede usar un virus? Sí. ¿Dios puede usar cualquier cosa, la economía? Dios puede hacerlo. Por eso, mi querido hermano, querido amigo que estás escuchando hoy día la palabra de Dios, considerando a la ciudad de Tiro, déjale a Dios restaurar tu vida, tu hogar, tu familia, la iglesia, la sociedad, la comunidad donde vives, y sé una persona, en primer lugar, que prospera cerca de Dios. Y cuando prosperamos cerca de Dios, por causa de Dios, porque Dios comienza a obrar como un día lo va a hacer contigo, vas a tener valor real en tu vida. Aquellas cosas que emprendas va a tener un valor real. Va a ser más que dinero, más que oro, más que plata, más que acciones, más que terrenos. También podremos prosperar con humildad y no con vanidad y soberbia, como prospera generalmente el incrédulo y el creyente que anda lejos del Señor. Pero también prosperarás cerca de Dios con salvación. Hermanos, es imposible tener una prosperidad total en la vida del ser humano sin dejar que Dios entre a nuestra vida y nos transforme y nos cambie y nos dé nuevos deseos. Querido amigo, que de repente nos estás siguiendo o estás escuchando el Evangelio por primera vez o por segunda vez o por muchas veces, pero quiero decirte, solamente Dios en Cristo Jesús puede darte real prosperidad. Y la prosperidad real, la prosperidad sin soberbia, sin vanidad, con humildad, comienzan en Cristo Jesús, cuando nos humillamos por causa de nuestros pecados y dejamos que Cristo nos salve. La bendición que viene de la prosperidad con Dios, hermanos, es bendición verdadera, presente y eterna. Aquellas cosas que logremos acumular por causa de Dios, mis queridos hermanos, cercanos a Él, las cosas en que podamos prosperar de la mano de Dios, nos servirán para el presente y para la eternidad. Quiero animarle, hermano, quiero animarle, querido amigo, queridos familiares, busque la prosperidad este 2021 cerca a Dios, de la mano de nuestro amado Dios y del Señor Jesucristo. Vamos a orar para culminar este tiempo. Padre Celestial, te pedimos, Padre, que tú nos ayudes. Gracias por traernos este pasaje a mente. Este pasaje, Señor, a cotación aquí en Isaías, donde hemos visto una ciudad próspera sin Dios, una ciudad económicamente muy desarrollada sin Dios. Y hemos visto cómo Dios decide destruirla por causa de vanidad y soberbia. Padre, es posible que hayas hecho esto en la vida de algunos de nosotros, en la vida de nuestra propia sociedad que hace tiempo te ha dado la espalda. Padre, hoy día, este año, este 2021, este tiempo, Padre, queremos tener una prosperidad conforme a ti, con un valor real, Señor, con humildad, con sencillez, con salvación que necesitamos, Señor, no solamente para salir del infierno, pero para vivir esta vida, Señor, mientras tú nos vas salvando del pecado, de las ataduras del pecado en nuestras vidas, Señor. Queremos bendición verdadera. Permítenos, Señor. Déjanos que tú, Señor, obres en nuestras vidas este 2021. Queremos tomar tu mano, Señor, en esta mañana. Y permítenos cada tiempo, de cuando en cuando, recordar, Señor, que necesitamos estar juntos a ti para prosperar verdaderamente como tú deseas. Te pedimos que nos ayudes en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, muy buenos días todavía a cada uno de ustedes, a todos los que han ido ahí añadiéndose al Face de la Iglesia, esta transmisión en vivo. Hemos estado estudiando el libro de Isaías
el capítulo 23 y hemos visto cómo prosperidad sin Dios es posible, pero también esto, hermanos, es temporal, es efímero, pero la prosperidad en Dios, la cual hemos estudiado también, es factible porque Dios puede cambiarnos, Dios puede restaurarnos y Dios puede darnos felicidad verdadera de tal manera que las cosas que hagamos y tengamos sean para su gloria, sean para su honra. No te olvides, ahí están nuestros cultos, están los horarios ahí en la pantalla, anótalos. Una cosa más, mi amado hermano, mi amada hermana, sigo orando por el misionero Samuel Vega, allá en la ciudad de Huancayo, de la iglesia El Alfarero. Él está bastante mal juntamente con su esposa. Ore por ellos para que Dios sane, restaure la salud, use los medicamentos y cuide a sus niños durante este tiempo de enfermedad. No se olviden también, hermanos, compartan el link de la iglesia de esta transmisión en vivo para que otros puedan escuchar la palabra de Dios. Y hermanos, ya pronto vaya preparando su corazón para el segundo mensaje en esta mañana. Hermanos, Cristo marca nuestra vida, Cristo marca el tiempo y queremos que Cristo marque este 2021 nuestras vidas. Ahora vamos a tomar un tiempo para alabar a Dios, para cantarle y para adorarle. Le animo a que nos alistemos para poder cantar. Mis queridos hermanos, el primer canto para esta mañana, hermanos, para esta mañana va a ser el canto 290, Alas como águila. 290, Alas como águila. Estamos aquí buscando nuestros signos, ya cambiamos nuestras Biblias para poder cantar este precioso canto. Está
canto que vamos a entonar es el canto 245. 245. Y este precioso canto nos habla de la sangre preciosa que Jesucristo derramó en nuestras vidas. Canto que vamos a entonar es el canto 162, no cambiará. El 2020 no ha cambiado y este año, hermanos, y los años que venga, Dios no cambiará.
en su ley confiaré y en su fidelidad. En temor o dolor, si no veo su faz, su poder por doquier conmigo está. Maravilloso es el Dios que no ha cambiado y no cambiará. Y este Dios es aquel que conduce nuestros pasos, paso a paso, como nuestro buen pastor. El canto número 96 expresa otra maravillosa verdad, que este año, hermanos, este año que estamos comenzando, debemos pedirle a Dios: Señor, guía mis pasos, pastoréame. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, por sendas de justicia me seguirá. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Pastoreará por siempre el bien y la clemencia. Me seguirá cada día de mi vida. Toda mi vida, el bien y la clemencia me seguirá. Jehová es nuestro pastor este año, el año pasado y todos los días de nuestra vida. Y algo que también debemos pedirle este 2021, que este pastor guíe nuestra vida, guíe nuestro hogar, especialmente. El canto 550 dice: bendice nuestro hogar. Hermanos, este será un buen año para dedicarle a Dios nuestras casas, nuestros hogares. Llenos las familias de hoy en derredor.
Hermanos, este año debe ser un año en el cual podamos permanecer más cerca al Señor Jesucristo. Y ahora vamos a estar viendo otro estudio en esta mañana. Ahorita lo vamos a poner ahí, está en el escritorio. Ahorita va a aparecer la enseñanza. Y hoy día, hermanos, vamos a ver otro pasaje. Ya no vamos a estar en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento. Y ahí vamos a estar aprendiendo de la palabra de Dios, de la palabra del Señor. Eso está en Pedro. Cristo marca el tiempo, marca nuestras vidas. Eso es lo que vamos a ir ahora aprendiendo. La obra de Cristo, hermanos, marca nuestras vidas. Busquemos ahora Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, vamos al Nuevo Testamento. Ya estudiamos el libro de Isaías. Bonitos cantos que hemos entonado esta mañana. Tenemos un Dios que no cambia en el tiempo. No ha cambiado el 2020, no cambiará 2021. Él sigue con nosotros. Y ahora, hermanos, vamos a considerar también nuestras vidas delante de Él. Primera de Pedro, hermanos, este es un buen pasaje. Quería salirme un poco. De aquí estaremos ya volviendo la próxima semana a nuestro estudio del libro de Hechos. Pero quería considerar este pasaje, hermanos. Debemos dejar a Cristo este primer domingo de año 2021. Dejarle a Él que Él marque, hermanos, nuestras vidas. Y Él ya la ha dejado marcada, pero nosotros necesitamos recordar estos principios en Primera de Pedro, el capítulo 4, para que Dios nos ayude, nos bendiga, nos dé una buena dirección este año que Dios nos está permitiendo entrar. Vamos a leer capítulo 4 de Primera de Pedro y no te olvides, comparte este video, dale un like, haz un comentario, va a ayudar a que otras personas ahora o después en otro tiempo puedan ver este video y la palabra de Dios también pueda llegar a sus corazones. Cambiando ahí ya nuestro tiempo de cánticos a la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4. La palabra del Señor nos dice en la siguiente manera: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir, y ahí viene una frase importante, el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Padre Celestial, entramos una vez más, Señor, a tu presencia en una forma especial por medio de la oración. Te hablamos directamente, este privilegio que tenemos de hacerlo nosotros que te conocemos. Tú, Dios grande, tú, Dios bueno, tú que nos cuidas, tú que nos amas, permítenos, Señor, ahora ver la obra de Cristo en nuestras vidas. Es el asunto más trascendental para nosotros, nuestro buen Dios. En este día, en los días pasados y en los días futuros. Cristo es el motor de nuestras vidas. Cristo es quien dirige nuestras vidas y queremos que Cristo marque este inicio de año, este primer domingo aquí de 2021. Padre, que pueda calar en nuestra mente, calar en nuestros tiempos, en nuestros planes, en nuestros propósitos para este nuevo año que nos has dado. Te suplicamos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, aquí tenemos el pasaje en Primera de Pedro y lo que nos dice la palabra del Señor es que nosotros debemos armarnos de un mismo pensamiento. Y una de las cosas, hermanos, que Dios va a hacer en nuestras vidas es justamente eso, y necesitamos dejarle que la obra de Cristo marque en primer lugar nuestra mente. Lo que el Señor Jesucristo ha hecho, lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas, hermanos, debe ser algo que realmente marque profundamente nuestra mente. Y una explicación de lo que el texto nos está diciendo en Primera de Pedro, el capítulo que estamos ahora estudiando.
puesto que Cristo, siendo que, ya que Cristo ha hecho esto siguiente, y es lo que quiero que, hermanos, cale en nuestra mente, este primer domingo de 2021. Quiero que la primera cosa que pensemos este domingo es todo lo que ha padecido, Cristo por nosotros. Cristo Jesús ha padecido por ti, por mí. El Señor Jesucristo ha tenido padecimiento por la vida de cada ser humano. Hermanos, este pensamiento debe calar en nuestras mentes. Tiene que fijarse en nuestros pensamientos. La causa, la razón que tú y yo podemos disfrutar de vida eterna. La causa que tú y yo podemos disfrutar de esta nueva vida en Cristo Jesús. De pasar de muerte a vida. De pasar de ser enemigos de Dios, amigos de Dios. De hijos de Satanás, del diablo, a hijos de Dios. Hermanos, ha sido no porque Cristo vino y fue buena gente en este mundo, sino porque Él decidió padecer, es decir, sufrir por causa de nosotros. Hermanos, para que Cristo pueda marcar, hermanos, cualquier época de nuestra vida, la primera cosa que necesitamos recordar, todo lo que padeció Cristo Jesús por ti, por mí. Es interesante, hermanos, que cuando Cristo estaba en la cruz, estaba pensando en ti. Cuando Cristo Jesús estaba muriendo, mientras Él estaba siendo flagelado y le ponían esta cruz y le metían golpes y le escupían y Él reprimía todo su poder y padecía voluntariamente, estaba pensando en cada uno de nosotros. Cuando pensamos en la Navidad que ya pasó hace no mucho tiempo, hermanos, cuando Cristo vino a este mundo, no es que era un espíritu o una apariencia o un fantasma que estuvo aquí. Hermanos, Jesucristo tomó forma humana. Hermanos, cuando a Cristo le castigaron, le golpearon, le flagelaron, le castigaron, hermanos, la piel de su carne se desprendió. La sangre de sus vasos comenzaron a derramarse. Cuando pusieron un clavo en las manos de Cristo, sintió dolor, cada nervio, hermanos, sintió. El Señor Jesucristo sintió y se estremeció por todo el dolor causado en sus propias vidas. Y cuando estuvo en la cruz, en carne, hermanos, por ti y por mí, padeciendo, sufrió el peor de los más grandes castigos que nosotros merecemos. Es que Dios le da la espalda porque Él está llevando nuestros pecados, pagando por los pecados en carne propia. Él no lo pasó solamente como Dios. En su propia carne sufrió todo ese padecimiento físico, humano y espiritual delante de Dios, llevando nuestros pecados para poder darnos redención. ¿Cómo no hemos de armarnos de este pensamiento? El texto que hoy día estamos leyendo, siendo que, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, nosotros también. Si Él pudo hacer eso, hermanos, nosotros también tenemos la obligación de armarnos del mismo pensamiento. Tener la disposición de que por causa del Evangelio, de la palabra de Dios que nos ha sido dada, podamos padecer a través de esta vida, podamos avanzar en esta vida, armándonos de este pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, Cristo Jesús, terminó con el pecado. Y este maravilloso pensamiento, hermanos, nos va a ayudar a no solamente marcar en nuestra mente. Hermanos, la palabra
armar del mismo pensamiento tiene la idea cuando un soldado va a ir a la guerra y toma su equipo. Coges, obviamente, en esos tiempos cogían su espada, cogían su escudo, un casco, ¿no? Ahí se ponían de repente una coraza, algo para protegerles, un cinturón para amarrar sus vestiduras, etc. Ahí amarraban sus lomos, sus sandalias ahí muy fuertemente amarradas para poder luchar y para poder pelear. Hermanos, esta vida, este año que Dios nos está dando, es imposible que lo atravesemos victoriosamente, que lo avancemos, hermanos, con prosperidad real, si no nos equipamos de la misma forma en que Cristo padeció por nosotros. Hermanos, debemos recordar que cuando Cristo sufrió en la cruz por ti y por mí, Él terminó con el pecado. El pecado, hermanos, ya no tiene poder en sí mismo sobre nosotros cuando nos apropiamos de esta verdad. Yo quiero animarle a usted porque ya Jesucristo terminó con el pecado. Llegó a su fin, le dijo alto, le dijo hasta ahí nomás. Ahora, hermanos, vamos a avanzar con el texto y a aprender una cosa más que Cristo debe marcar en nuestra mente. Hermanos, Cristo también necesita marcar la obra de Cristo en la cruz, la redención en la cruz. Hermanos, debe marcar el tiempo en nuestras vidas, en primer lugar, en forma negativa. Hermanos, Cristo marca nuestro tiempo para no vivir en cierta forma. Para que mientras estemos en esta vida, hay cosas que no debemos hacer, hay cosas que no debemos pensar, hay formas en las cuales no debemos estar viviendo. Versículo 2. Una vez que termina diciendo que el pecado ya fue vencido, ya fue terminado, verso 2 nos dice lo siguiente: ¿para qué murió Cristo? Es para no vivir el tiempo que resta. Para no vivir el tiempo, hago énfasis, que resta. Hermanos, Dios está queriendo que el tiempo que nos quede por vivir por delante, en primer lugar debemos limitarnos y decir no a ciertas cosas, pero quiero hacer un énfasis antes de avanzar a otra cosa más. No tienes todo el tiempo que quisieras. No tienes todo el tiempo que desees. Tienes solamente un pequeño tiempo en esta vida. Cuando dice el tiempo que resta, significa que tu tiempo cada vez, si es así, es cada vez más corto. Solamente esto no resta, esto no resta, esto te resta. Debes considerar seriamente qué cosas no debes hacer mientras vives el tiempo que te resta en este mundo. Es lo que el versículo 2 también nos enseña. Y es un tiempo, hermanos, que no debemos vivir en nuestra carne. Es un tiempo que no debemos vivir en nuestras pasiones y deseos pecaminosos que continuamente todavía nos arrastran. El pecado, hermanos, ya ha sido vencido en la cruz de Cristo, pero nuestra naturaleza pecaminosa todavía hay lucha. No ha muerto totalmente. Está crucificada, pero ahí está luchando, hermanos, en nuestros cuerpos mismos y está tratando de vencer al espíritu. Este tiempo, hermanos, este 2021, no es tiempo de vivir en la carne, porque no sabes cuánto tiempo vas a vivir, porque solamente es un resto que nos queda, hermanos. Yo tengo más de 50 años, hermanos, y la Biblia dice que lo más que vamos a vivir es entre 60, 70, 80. Ya no me queda mucho tiempo, hermanos, para vivir. Y sabe Dios que solamente me queda una semana, unos días. Tú no sabes eso respecto a tu vida. Vas a vivir en la carne estos días que te quedan, sabiendo todo lo que Cristo ha hecho por ti y por mí. Hermanos, el 2021 es un tiempo para que no vivamos en la carne. También es un tiempo, hermanos, en que no debemos estar viviendo conforme a nuestras propias concupiscencias. Las concupiscencias, hermanos, son aquellos deseos internos, estos apetitos que tenemos. Hermanos, voy a decirles, deseo sexual no es malo, pero recuerda, es un deseo. Hermanos,
el deseo de comer no es malo, hermanos. El deseo de disfrutar de algo de bienestar, de tranquilidad, de paz o descanso no es malo, hermanos. Pero si la sexualidad, el deseo sexual se vuelve en una obsesión en mi vida y sin eso yo me muero y para mí se vuelve una necesidad, entonces eso se llama concupiscencia. Si yo no puedo manejar mis deseos sexuales, estoy en problemas. Siendo que seas adolescente, siendo que seas joven, siendo que seas adulto, siendo que seas una persona anciana o vieja, si tienes ahí deseos desordenados sexuales, estás mal. Si tienes apetitos como el hambre en gula, también está mal. Si tienes deseos de dinero en forma descomunal, está mal. Si tienes deseos de dormir y descansar, eso es pereza y está mal y es concupiscencia, hermanos. Si tienes deseos pecaminosos ahí que están en nuestra carne como deseos de venganza, estás mal. No es tiempo, hermanos. El poco tiempo que nos queda no es tiempo para vivir en nuestras concupiscencias. También, hermanos, la Escritura, la palabra de Dios que estamos viendo aquí. Miren lo que nos dice el versículo 3. Quiero que note el detalle ahí. Miren cómo comienza el texto. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Baste ya el tiempo pasado. Eso de basta, hermanos, tiene la idea, la palabra griega tiene la idea de que ya estoy satisfecho. No sé, hermanos, ¿para cuántos es rico? Ya es hora del almuerzo para algunos. Algunos almuerzan al mediodía exactamente, otros un poco más tarde. Pero a esta hora, si no has desayunado, ya seguramente los jugos gástricos están ahí, ¿no? Ya están, se te hace agua a la boca si piensas en un ceviche. ¡Uy, qué rico!, ¿no? O vamos a decir, un puré con un asado o unos frijoles con un cabrito. Te hablan cosas que son del norte y qué rico, ¿no? Ya se nos hace agua a la boca. Casi podemos oler ahí las cosas ricas que comemos aquí en nuestro país y en cualquier otro lugar. Pero, hermanos, tú no puedes comer 3, 4 pollos a la brasa juntos. No te puedes comer una fuente de ceviche porque te vas a enfermar. Y cuando llegamos a un momento en que ya estamos satisfechos, hasta ahí nomás. Y es la idea aquí de esta palabra, baste ya, suficiente, ya estoy como satisfecho, ya estoy lleno. Hermanos, el tiempo que hemos vivido en la carne, que hemos vivido en el pecado, baste ya, hermanos. Si los años pasados ya hemos andado satisfaciendo nuestras propias concupiscencias, hermanos, debemos poner un alto, un pare, un suficiente. Ya no necesitamos de esto. Este 2021, hermanos, no vivamos satisfaciendo, colmándonos de deseos impuros y cosas que están mal para nuestra vida. Hermanos, yo en mi propia vida tengo que luchar con estas cosas. Cuánto más, hermanos, cada hermano, cada creyente, hermanos, en todo este mundo que estamos viviendo. Hermanos, 2021 debe ser un tiempo en que no debemos estar viviendo satisfaciendo nuestros pecados. Tampoco, hermanos, conforme a lo que hacen las demás personas, conforme a lo que hace el mundo. Hermanos, el mundo hace un montón de cosas desordenadas. Hace unas semanas, en estos días en Argentina, especialmente mujeres han luchado, han lidiado para que se apruebe el aborto. Y ahí, hermanos, están festejando estas mujeres, especialmente esta libertad para asesinar niños inocentes. Porque o no les gusta, o porque les incomoda la vida, o porque les malogró el proyecto de vida. Y la gente, hermanos, es normal abortar. Imagínate si tú tienes por ahí un bebé que va a nacer enfermito, tiene síndrome de Down. ¿Quién eres tú para que tengas el derecho de cortar esa vida? O este niño no solamente tiene una enfermedad, pero va a frustrar tus planes. Estás en medio de tu carrera y va a frustrar tus planes. Eso no es suficiente para que tú decidas matar a ese niño.
O si ese niño, vamos a decir, vino por un embarazo no deseado, cualquiera sea la situación. Porque te metiste con el chico inapropiado, porque finalmente fue un abuso. ¿Quién eres tú para cortar esa vida? Pero muchos de nosotros, conforme a esos ideales, nos conformamos a cómo los mundanos viven. ¿Cuánto en la iglesia, hermanos, en estos últimos años, cuántas prácticas en la iglesia son realmente de mundanos, de gentiles, de incrédulos? A veces nuestra música varía, nuestras prácticas, nuestra forma de vestir. Que no se conforme, mis amados hermanos, este tiempo que nos resta de vivir conforme al resto del mundo. También, hermanos, el versículo 4 nos revela otra gran verdad, la cual este 2021, este tiempo que Dios nos ha dado, recuerda, es poco, solamente es un resto de tiempo. Tú no sabes si vas a vivir todo enero, si solamente vas a vivir hasta julio, o si este es tu último año y en diciembre te mueres. Eso no sabes. Pero una cosa que sí debes saber es que no es un tiempo para que vivamos corriendo tras el pecado en forma desenfrenada. Versículo 4 dice: a estos, hablando de los gentiles, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Hermanos, debe ser extraño para el mundo hoy día que los creyentes no vivan corriendo tras los mismos pecados de los gentiles. Pero es interesante, hermanos. Estuve escuchando el testimonio de un siervo del Señor. Muy querido, muy apreciado, hermanos. Mucha influencia en muchos creyentes. Pero en estos últimos tiempos, y él murió el año pasado, pero cuando uno ve su vida en lo íntimo, en lo secreto, lo que se va revelando, hermanos, ahora, hermanos, él corría tras el pecado en forma desenfrenada como cualquier otro mundano. Está pasando lo mismo en nosotros. Hermanos, tenemos poco tiempo para vivir para el Señor. Deja de correr tras el pecado en forma desenfrenada. Debemos ser extraños, hermanos, al mundo. Debemos marcar la diferencia en este mundo en relación a la forma en que vivimos respecto al pecado, en cualquier área de la vida. En cualquier forma de pensar, en cualquier forma de vivir, en nuestra propia cultura, hermanos, en las cosas que vemos, en las cosas que practicamos durante el ocio y en cualquier cosa que hagamos, hermanos, en esta vida, que no sea un aspecto de correr tras el pecado con desenfreno. Mis amados hermanos, quiero también a que consideres que hay un juicio divino para gente que vive fuera de la voluntad de Dios. Verso 5 y verso 6 dice: pero ellos, y quiero que tú recuerdes, esa gente gentil, mundana, ellos darán cuentas al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivamos en espíritu según Dios. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, nos dice Eclesiastés. Tome placer tu corazón en los días de tu juventud y tu adolescencia, ¿no? Haz lo que te viniere para hacer. Pero debes recordar que también te dice Eclesiastés ahí, pero sabe que sobre todas estas cosas te va a juzgar Dios. Oh, hermanos, Dios va a juzgar al mundo por todo la forma en que vive. ¿Cuánto más a nosotros como creyentes? Hermanos, yo me pongo a pensar
Y un pastor a forma de broma decía, algunos van a llegar al tribunal de Cristo, que es el juicio para los creyentes, no es para condenación, pero van a estar tan avergonzados porque han vivido el tiempo que les ha restado en este mundo como mundanos, de tal manera que van a estar tan atrás, tan al fondo, hermanos, tan lejos de Dios, que van a estar sintiendo las llamas del infierno. No creas que es broma estar delante de Dios, aún como creyente, aún con vida eterna, si no has vivido el tiempo que resta conforme al deseo de Dios. Y ahora, hermanos, pensando en el 2021, hablando y diciendo cosas positivas. ¿Cómo entonces debemos vivir este tiempo? ¿Cómo Cristo, la obra de Cristo, cómo debe marcar nuestras vidas para vivir este tiempo? Verso 2. Dice así, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Hermanos, ese debe ser un buen deseo, anótalo ahí como plan de vida, como dirección, hermanos, para tus planes. Este año, en mis estudios, en mi trabajo, en mi familia, quiero vivir conforme al deseo, no mío, no de mis padres, no de otros, no de mi esposa, no de mis hijos, no de la iglesia, no del pastor, sino conforme al deseo de Dios. Hermanos, este año 2021 es un buen plan, es una buena dirección. Voy a vivir conforme a la voluntad de Dios. Y si tú tomas la decisión de vivir conforme a la voluntad de Dios, en 20 años, en 5 meses o el tiempo que te reste de vida, vas a estar andando en la voluntad de Dios. Otra cosa, hermanos, en el verso 7 que quiero notar en este pasaje, tú puedes leer luego todo el pasaje y repasar estos principios. Hermanos, el tiempo que nos resta para vivir debe ser y debe ser pensado, y debes considerar que un día va a acabar. Justo ahí, pensando en que este tiempo acaba. Mas el fin, verso 7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Este pasaje es tremendo. El fin de todas las cosas se acerca. Hermanos, Pedro lo dijo esto hace más allá de 1900 años. Ya el tiempo estaba cerca, hermano. ¿Cuánto más, hermanos, hoy día está cerca el tiempo y se está acabando? Hermanos, mira, si has pasado el 2020 y has enfrentado esta epidemia y de repente hasta el COVID te ha dado y Dios te ha dejado vivir, recuerda, aunque ya te dio el COVID y de repente has pasado muchas cosas, un momento, esto va a finalizar. ¿Cómo no hemos de vivir para Dios este 2021? Otra cosa que el verso 7 nos anima. Pues, y hay cosas para este 2020, sea sobrio, manténgase alerta, que nada en este mundo te distraiga. Vive sobriamente para tu Dios. Vive alerta a las cosas. Hermanos, ¿usted ha visto cómo es un borracho? Hermanos, está controlado por otra cosa. Pero la sobriedad, hermanos, es el control de nuestra voluntad para meterla a la voluntad de Dios. Eso es sobriedad. Y tú necesitas vivir este 2021 controlando tu vida, controlando tus deseos para vivir dentro de la voluntad de Dios. El tiempo que nos resta es pequeño. Todo, hermanos, un día va a acabar. El verso 7 también nos anima, velad en oración. Oh, hermanos, es un buen tiempo tomar este 2021 para orar. Miren cómo nos pone ahí el texto, velad en oración. Hermanos, si hay momentos en que necesitamos estar alertas, es para hablar con Dios y para enchufarnos con Dios. Hermano, mientras tú estás en medio de la prédica, puedes estar orando, pidiéndole a Dios. Termina la prédica, sales a la casa, termina este tiempo aquí, mi querido hermano, ya apagas el tiempo del fake, sales de esto, igual sigue orando. Te va a ayudar mientras estás ahí en el internet, te va a ayudar si estás orando, te va a ayudar a controlar tu vida, a cuidar lo que miras, a cuidar en qué inviertes tu tiempo. Hermanos, podemos orar mientras trabajamos. No necesitas cerrar tus ojos, pero ahí en tu corazón puedes mantener una actitud continua de oración. No necesitas arrodillarte.
Bueno, a veces sí es necesario humillarnos delante de Dios, ahí en lo privado, en lo secreto. Pero cuando no podemos arrodillarnos, imagínate una persona que es parapléjica, no puede moverse, no puede arrodillarse. ¿Está en pecado? No. Pero puede orar continuamente, claro que puede orar. ¿Puede humillarse delante de Dios? Claro que puede orar, humillándose a Dios. Hermanos, este tiempo debe ser para vivir también orando continuamente. Hermanos, y otra cosa que necesitamos este 2021, versos 8 y verso 9. Dice así la palabra de Dios, verso 7 está ahí también, verso 7. Verso 8 y verso 9, perdón. Y ante todo, verso 8, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Hermanos, el amor debe ser una cosa muy particular este 2021 entre nosotros. ¿Amas a los hermanos de tu iglesia? ¿Amas a la gente de tu hogar? ¿Amas de verdad? Miren, la palabra de Dios aquí es tremenda. Ante todo, o sea, antes que cualquier cosa. Obviamente eso está excluyendo, primero es nuestro amor a Dios, pero después de que amamos a Dios profundamente, antes de cualquier cosa. Mira, yo no estoy interesado en tu ofrenda, en tu diezmo, en tus cantos, no estoy interesado en tu prédica, no estoy interesado en tu evangelismo, no estoy interesado ni siquiera en tu oración, no estoy interesado en cualquier sacrificio que puedas hacer para mí. Ante todo, lo que quiero es que ames a tu prójimo. Y la forma en que pone aquí el texto es que tened entre vosotros, ante todo, ferviente amor. ¿Cómo debe ser nuestro amor? Como algo que hierve, como algo que sale, como quiero ayudar a mi prójimo. Hermanos, he conocido y conozco a algunos creyentes que de amor no tienen nada, no están interesados. El amor hacia sí mismo es tremendo. Se aman tanto que no tienen amor para otros. Lo más importante son ellos. Y esa es nuestra naturaleza pecaminosa. Pero algunos andan desenfrenados en esa forma. Hermanos, nosotros necesitamos amor ferviente los unos con los otros este 2021. Dios tiene que marcar nuestras vidas. El padecimiento de Cristo tiene que marcar nuestras vidas. Una de esas cosas era el hospedaje, recibir a otras personas, amor por a la gente extraña. También, hermanos, debe ser un tiempo para vivir administrando bien nuestros dones. El versículo 10, cada uno según el don recibido. Es interesante. Aquí nadie escapa, hermanos. Pero alguien dice, pero yo no sé cantar. ¿Qué importa? Pero tienes otro don. De repente puedes orar. De repente puedes llamar a otras personas. Eres una persona de misericordia y te interesas en otros. Haz tu parte dentro del evangelio. Hermanos, no todos hacemos las mismas. De repente eres un buen administrador. Pon tu habilidad, pon tus dones para administrarlos bien para Dios. Administra las habilidades que tienes, tanto las habilidades espirituales como las habilidades físicas. Administra bien tus dones. El versículo 10, cada uno según el don que hemos recibido, y especialmente de los espirituales, ministrelo a los otros. Y esto tiene que ver como buen administrador de la multiforme gracia de Dios. Hermanos, este año que Dios nos dé la oportunidad. Si tengo una habilidad en mi vida de animar a otros, voy a animar a otros. Si tengo una habilidad espiritual para predicar la palabra de Dios, voy a hacerlo para ayudar a otros. Si tengo la habilidad de administrar, voy a administrar usando bien esta habilidad para otros. Si tengo la habilidad de dar, voy a dar ahí administrando bien mi don este año, mi don espiritual especialmente. Y si tienes un don natural, talento, también dalo para el Señor. Solamente nuestro tiempo es corto, hermanos. ¿De qué vale que desperdiciemos nuestras vidas en cosas vanas, en cosas que no van a durar para la eternidad? También, hermanos, cuidando nuestras palabras este 2021. Verso 11. Tremendas palabras. Si alguno habla,
Hermanos, todos hablamos. Hasta el mudo habla, hermanos. ¿Tú sabes que entre mudos se pueden decir lisuras? Sí, hermanos, se pueden decir lisuras. ¿Un mudo puede hablar una blasfemia? Claro que un mudo puede hablar blasfemia. Hay algunos hermanos que hablan un montón por el WhatsApp, por el Face. Y espero que en estas horas no estés en esas cosas. Mira, tu comunicación, tanto la que estás haciéndolo en estos momentos como en cualquier momento, hermanos, nuestra comunicación escrita, oral, tiene que conformarse a la palabra de Dios. Los tiempos de hablar, hermanos, por ejemplo, ahora no es un momento de hablar, ahora es tiempo de estar callados, escuchando a nuestro Dios, porque eso también es hablar conforme a su palabra. Hermanos, nuestra comunicación tiene que conformarse a la palabra de Dios. Si alguno habla, verso 11, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, otra cosa, hermanos, para hacer si alguna forma, hermanos, hacemos algo para la obra de Dios, cualquiera cosa que hacemos, desde predicar hasta la última cosa que uno puede hacer dentro de una iglesia, hacer llamadas, animar a otros. Hoy día obviamente no tenemos templo, pero cuando ya en algunas ya iglesias se está haciendo, si estás en alguna forma sirviendo al Señor, tienes que hacerlo en el poder de Dios. Hermanos, ¿cuántas veces honestamente yo me he encontrado predicando y hablando la palabra de Dios en mis propias fuerzas? Y eso es posible y eso es factible. Pero cada cosa que hacemos para Dios, tenemos que hacerlo en su poder. Porque eso, hermanos, va a dar y va a ayudar a dar resultado real. Y si no da resultado, porque Dios finalmente es que convierte, quien salva, quien consagra a una persona, quien la hace más espiritual. Pero también va a darnos perseverancia en medio del tiempo. Han habido profetas y hombres y mujeres en el Antiguo Testamento, así como que Jeremías, que se le encargó de hacer algo, predicar a un pueblo que nunca iba a escuchar. Pero como él ministró en el poder de Dios, tuvo la capacidad de ministrar y no desanimarse aún en medio de la adversidad. Se cuenta en la tradición que aparentemente Jeremías fue matado o cortado, pero tuvo una muerte terrible, murió terriblemente. ¿Por qué pudo hacer eso? Aunque no hubo resultado, porque él ministró en el poder de Dios. Mis amados hermanos, este tiempo para vivir debe ser también un tiempo en que buscamos la gloria de Dios. 2021, hermanos, es un tiempo de vivir totalmente para Dios, conforme a su voluntad, sabiendo que todo va a acabar, hermanos, con sobriedad, con oración continua, con amor unos por los otros, administrando los dones espirituales y talentos que Dios nos ha dado, hablando conforme a la palabra de Dios. Hermanos, cuando hablamos como que Dios estuviera hablando, así debemos de pensar. Eso nos va a ayudar a cómo tratamos nuestra comunicación con otros. Y hermanos, ministrando en el poder y las fuerzas de Dios. Y este año 2021, hermanos, busca la gloria de Dios. Termino leyendo la última parte del verso 11. Dice, después de que debemos hablar conforme a la palabra de Dios y ministrar con el poder de Dios, viene un propósito. ¿Cuál es la razón que debemos hacer todo eso? Para que en todo, mira, mi hermano, este 2021 Dios espera. Y todos los días de nuestra vida Dios espera eso. Pero fíjate como un plan grande. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, este 2021 debe ser un año de vivir para la gloria de Dios. Bueno, quiero asegurarte de algo. Si no vives para la gloria de Dios, para tu propia gloria, Dios la va a destruir, como destruyó a la ciudad de Tiro, como destruyó muchas sociedades en este mundo, como destruyó un par de edificios un 11 de septiembre, hace muchos años, en la ciudad más segura del mundo, donde estaba la economía más estable del mundo.
porque justamente ese pueblo y esos pueblos y esas culturas y esas ciudades dejaron de buscar la gloria de Dios. El pueblo de Dios, este 2021, debe buscar la gloria de Dios. La obra de Cristo, hermanos, debe marcar nuestra mente, debe marcar tiempos en que no debemos de vivir, debe marcar tiempos, hermanos, en que nosotros sí vivamos conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que aquí hemos hablado. Hermanos, cada uno de ustedes, que podamos pasar un tiempo precioso delante de Dios este 2021, lo que Él nos permita vivir este año. Quiero dar unos anuncios, hermanos, aquí, no olvidándome de estos detalles. Recuerden nuestros cultos regulares. No se olvide, cada domingo a las 11 de la mañana estamos haciendo transmisiones en vivo. Ya a las 11 de la mañana tenemos ahí junto nuestra escuela dominical y también nuestro culto de adoración. Luego a las 6 de la tarde seguimos aprendiendo de la palabra de Dios, otro culto ahí. Y los días miércoles tenemos oración y estudio bíblico. No te pierdas estos momentos. Les doy una cordial bienvenida a cada uno de ustedes, a todos los que han entrado, y también les doy una despedida. Por favor, comparta este enlace. Si crees que la palabra de Dios enseñada, predicada, no por su servidor, pero la palabra de Dios enseñada, valió la pena, comparte este link, haz tu obra de evangelismo, da a otros la palabra del Señor. También, mis queridos hermanos, quiero terminar dando un pequeño anuncio. Este sábado que viene es el cumpleaños de Jesús Camayo. Jesús, que Dios te bendiga, que pases un bonito cumpleaños este fin de semana, ahí el día sábado, que Él te permita vivir muchos años más de vida. Mis amados hermanos, gracias por conectarse a la señal de esta transmisión en vivo de la Iglesia Bautista Calvario. Estamos para servirle. Cualquier cosa, una comunicación, una pregunta, escríbanos ahí a través del Facebook de la iglesia. Ahí puede encontrar mi número telefónico. Estamos para servirle. Que el Señor le bendiga. Nos vemos hoy día a las 6 de la tarde.